Buenos días, amados hermanos. Damos inicio a esta lección número 34 de nuestra escuela dominical con el título Cristo, la cabeza de la iglesia. Tenemos nuestro pasaje bíblico en Colosenses 1, versículos 15 al 23. Nuestro texto áureo está en Colosenses 1:18, que dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. El lugar desde el cual el apóstol San Pablo escribe esta carta a los colosenses es en la cárcel de Roma, en los años 61 al 63 después de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol San Pablo, hermanos, por inspiración divina, compara a la iglesia con un cuerpo en donde cada creyente es un miembro. Primera a los Corintios 12, del 12 al 27, nos habla acerca de este cuerpo. Dice que el cuerpo es uno, nos habla acerca de la unidad. El cuerpo está conformado por muchos miembros. Cada miembro tiene una función específica. Dios ha colocado a cada uno de los miembros como Él quiso. También existe la dependencia de los miembros del cuerpo, por lo cual no pueden existir solos, sino dependen unos de otros. Todos los miembros del cuerpo son indispensables para el buen funcionamiento del cuerpo. Aún los flacos y los débiles también son necesarios. No debe existir, hermanos, desaveniencia entre los miembros del cuerpo. Si un miembro del cuerpo padece, todo el cuerpo se duele. Si un miembro es honrado, todos a una se gozan. Primero los Corintios 12, 27 dice: pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte. Por lo tanto, hermanos, la iglesia no es una institución establecida por voluntad humana, sino fundada por Dios con funciones específicas. El propósito de esta lección, hermanos, es mostrar a nuestro Señor Jesucristo como el jefe y cabeza de la iglesia, la cual formamos parte todos los creyentes en Jesucristo. Vamos a iniciar en el versículo número 15. Cristo es la cabeza de la iglesia porque Él es imagen de Dios. Este versículo nos dice: el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Segunda a los Corintios 4:4, en su última parte nos dice que Cristo es la imagen de Dios. El que me ha visto al Padre, nos dice el Evangelio San Juan. Hebreos 1:3 también nos dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por lo tanto, así como se imprime la imagen de un fiel soberano en una moneda, así Cristo es la fiel imagen del Padre. Cristo es la cabeza de la iglesia porque Él es el primogénito de toda criatura. El versículo 15 al final nos dice: el cual es el primogénito de toda criatura. Porque es eterno, nos dice San Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gracia que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. El versículo 17 también nos dice: y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. El apóstol San Pablo afirma que el Señor Jesucristo, junto con el Padre y el Espíritu Santo, es creador de todo lo que existe.
Versículo 16 nos dice, porque por él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue criado por él y para él. Antes de la creación de todas las cosas visibles e invisibles, él existía con el Padre y el Espíritu Santo en la gloria celestial de su divinidad. Antes de venir al mundo, estaba con el Padre eternamente. Como su Hijo amado, recibía la adoración de los ángeles. Al Señor Jesucristo se le llama el primogénito de toda criatura porque antecede o precede a toda la creación y es soberano sobre ella como su creador y sustentador. Apocalipsis 4:11 nos dice, Señor, digno eres de recibir gloria, honra y virtud, porque tú criaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron criadas. Ahora vamos a ver el versículo número 18, que es el texto áureo. Dice, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. Dios colocó a nuestro Señor Jesucristo como cabeza, en la que todos los creyentes en Cristo somos bautizados con el Espíritu Santo en el momento en el cual creímos en él. Primera Corintios 12:13 nos dice, porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, ora siervos o libres, y todos hemos recibido un mismo espíritu. Ni Pablo, ni Pedro, ni ningún otro hombre se puede llamar a sí mismo cabeza de la iglesia, ni representante de ella delante de Dios. La verdadera iglesia tiene como cabeza a nuestro Señor Jesucristo, ya que fue Él quien dio su sangre por ella. Ninguna otra persona tiene méritos para enseñorearse de ella. Esta dignidad solo le pertenece a nuestro Señor. También Cristo es cabeza de la iglesia porque es el primogénito de los muertos. Esto lo vemos en el versículo número 18 en su parte final, que dice, el primogénito de los muertos para que en todo tenga el primado. Él fue el primero en resucitar con un cuerpo inmortal. Por eso se le llama primicias de los que durmieron o primogénito de los muertos. Primera Corintios 15:20 nos dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Antes y después de él, nadie resucitó para no volver a morir jamás, por lo que fue declarado Hijo de Dios con potencia. Nos indica Romanos 1:4, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos, de Jesucristo, Señor nuestro. Hoy nuestro Señor sigue viviendo y vive por siempre como el primogénito de los muertos. Cuando sea la resurrección de los creyentes, todos nos levantaremos con cuerpos glorificados a semejanza del cuerpo del Señor, pero Él tendrá el primado. Nuestro Señor Jesucristo es cabeza de la iglesia, porque en Él habita la plenitud de Dios. Nos dice el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. En esta descripción de nuestro Señor Jesucristo es exaltado. Vemos que en Él habita toda la plenitud de Dios. El Hijo de Dios, hecho hombre, posee toda la plenitud de la deidad y es una de las descripciones más sublimes de la deidad y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 2, 9 y 10 nos dice que en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y en Él estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad.
Aquí se afirma que nuestro Señor Jesucristo recibió toda dignidad del Padre Celestial y no hay otro mayor que Él. Los poderes y atributos divinos y todo lo que es de Dios está en Él. Nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de la Iglesia también porque Él nos ha reconciliado con Dios por su sacrificio en la cruz. El versículo 20 nos dice: y por Él reconciliar todas las cosas, así pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Grande es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo al venir a este mundo, a morir por nosotros, para reconciliarnos con Dios. Nosotros que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, lejos de la gracia divina, ahora nos alcanza por su misericordia eterna y nos hace un pueblo escogido para que andemos en novedad de vida, santos y sin mancha delante de Él en amor. Al creer en nuestro Señor Jesucristo, fuimos constituidos justos. Dios nos atribuyó su obediencia perfecta y nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Él ha hecho de ser sus enemigos por la fe en el Señor, lleguemos a ser sus hijos, según lo dice Efesios 2, versículos 16 al 19. La tendencia gnóstica de la herejía colosense negaba tanto la verdadera humanidad de nuestro Señor Jesucristo como su verdadera divinidad. Era necesario que los creyentes en Cristo confesaran que Él había venido en carne, según el versículo número 22. En el cuerpo de su carne, por medio de la muerte, para haceros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Por lo tanto, su muerte era real y era necesaria para nuestra salvación y reconciliación con Dios. En el versículo 23 se nos dice: si empero permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Los creyentes ahora en Cristo somos irreprensibles mediante la justificación en Él. No hay contra nosotros acusaciones válidas ante Dios, porque hemos quedado libres de toda acusación por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. San Pablo a los romanos nos dice así en su capítulo 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. De aquí, hermanos, que nos corresponde ser firmes en la fe y vivir congruentemente a nuestra vocación como miembros del cuerpo de Cristo, sujetándonos a Él como nuestra cabeza. Oremos. Padre nuestro, en esta hora te agradecemos porque tu palabra, Señor, nos instruye cómo debemos, Señor, permanecer en ti y cómo, Señor, tú eres nuestra cabeza. Gracias, Señor, por tu perfecta intercesión, por tu sacrificio, Señor, que has hecho por cada uno de nosotros y porque a través de él, Señor, nosotros podemos ser salvos y libres, Señor, de condenación. Gracias, Señor, porque en tu Hijo podemos obtener esta salvación y esta vida eterna.
Te alabamos y te bendecimos porque, Señor, somos miembros los unos de los otros y tú has puesto, Señor, a cada quien como has querido. Alabamos tu nombre y te bendecimos porque, Señor, tú diriges a tu iglesia y estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recibe, Señor, nuestra gratitud, la gloria y la alabanza, Señor, que traemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.